mi nombre es Jen. Me casé con mi esposo Darwin hace 6 meses y actualmente vivimos cerca de la casa de su familia. Darwin tiene una hermana gemela no idéntica llamada Darcy, y el vínculo entre ellas es muy fuerte. De hecho, su cercanía a veces sorprende a quienes las rodean. En nuestra boda, Darcy, sin tener en cuenta a los espectadores, derramó lágrimas que llamaron la atención de la novia. Darcy es del tipo que expresa sus emociones de manera vívida, pero de una forma inusual. A menudo dice que es directa, pero las personas que afirman ser así rara vez lo son. Darcy usa sus palabras como un escudo para hacer comentarios insensibles de manera casual, un ejemplo de lo que podrías llamar una fraude directa. Las personas que dicen ser directas tienden a dominar, y Darcy es un ejemplo típico. Aunque somos familia, Darwin y yo naturalmente nos reconciliamos después de peleas, pero una esposa es, en última instancia, una extraña. Las peleas podrían llevar al divorcio, así que si alguna vez tienes problemas con Darwin, no dudes en consultarme. Soy directa y, como su hermana gemela, lo entiendo bien, por lo que puedo darte consejos precisos. Darcy siempre dice esto y lo repite cada vez que nos vemos. Cada fin de semana, Darcy viene a nuestra casa y se queda hasta altas horas de la noche, a veces emborrachándose tanto que termina quedándose a dormir. En tales momentos, mi esposo se disculpa diciendo, lo siento, mi hermana todavía está soltera y se siente sola porque yo me casé primero. Ella se asentará cuando encuentre una pareja. Realmente siento que no puedo sentir su arrepentimiento genuino a pesar de mi creciente irritación. Darcy visita nuestra casa sin dudar. Oye Jen, realmente eres pequeña, ¿verdad? Mi hermano y yo somos más o menos de la misma estatura. Cada vez que te veo, pienso en lo pequeña que eres. Las mujeres pequeñas son atractivas, ¿no? De hecho, me buscaron para ser modelo antes. Realmente admiro a las mujeres pequeñas, jaja. Y la gente dice que los gemelos tienen una conexión telepática, ¿verdad? Es muy cierto. Inmediatamente sé lo que mi hermano está pensando. Por supuesto, también conozco su tipo de chica, así que me sorprendió honestamente cuando supe que te eligió. Darcy presume y expresa su superioridad con estos comentarios, pero sé por qué ha comenzado a venir a nuestra casa tan frecuentemente. Cuando un amigo en común me habló de ella, sentí un poco de simpatía por ella, por lo que, sin importar cuán duramente comentara Darcy, me aseguré de no tocar ese tema. Sin embargo, oye Jen, solías vivir en un viejo apartamento de madera, ¿verdad? ¿No fue difícil, pobrecita? ¿Eres pequeña por malnutrición? Mi hermano y yo crecimos bien porque nuestra familia estaba cómodamente económicamente. Además, ¿te casaste con mi hermano por la comodidad financiera de nuestra familia? Realmente siento pena por ti, después de todo, tú y mi hermano no son una pareja adecuada, ¿verdad? No es tu culpa. Crecer en una familia pobre es realmente difícil. Mirándote, está claro por tu educación en ese punto, mi paciencia finalmente se agotó. Ya estaba harta de los comentarios rudos repetidos y no podía soportar más los insultos a mi familia. No lo soporto más. ¿Cómo puedes ridiculizar a la familia de alguien así? ¿Estás diciendo que soy pequeña porque soy pobre y malnutrida? ¿Qué? ¿De qué hablas? De repente, enfurecida, Darcy se sorprendió por mi actitud, pero ya no podía controlarse. ¿Estás molesta porque te quité a tu hermano? Si es así, dilo directamente, no de forma indirecta. Suegra, escuché que recientemente tuviste una ruptura con tu novio, ¿verdad? El hombre que te gustaba se está casando y no te gusta que su pareja elegida sea muy diferente a ti, ¿verdad? ¿No estás interfiriendo con esa mujer porque aún tienes algo de cordura? En realidad, ella también se está distanciando de ti por las mismas razones que yo. ¿De qué hablas? Sé todo. La comparas conmigo y me disgustas aún más. ¿No es así? Siempre dices que eres muy directa, pero en realidad eres más insidiosa que cualquier otra persona. ¿Qué? ¿De qué hablas?
Por favor, vete ahora y nunca vuelvas aquí de nuevo. Alguien que insulta a mí y a mi familia no merece poner un pie en esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas así? Le diré a mi hermano. Por favor, hazlo. ¿Cómo? ¡Qué horrible eres! La peor. Darcy se fue furiosa, con el rostro rojo de ira. Era justo como alguien que conozco me había dicho. Darcy a menudo dice que es masculina y tiene muchas interacciones con hombres. Tiene un amigo masculino particularmente cercano y escuché que a menudo salen a comer, ver películas o beber juntos. Cuando extraña el último tren, a veces se queda en la casa de este hombre. La naturaleza de su relación no está clara, pero Darcy a menudo menciona en fiestas, si no encuentro novio, podría considerar casarme con este chico. A veces hablamos sobre casarnos si ninguno de los dos encuentra a alguien más. No lo veo románticamente, pero creo que podríamos pasar nuestra vejez juntos porque nos conocemos desde hace tanto tiempo. Las verdaderas intenciones del amigo masculino son desconocidas, pero él solo asintió en respuesta. Darcy afirmó que no tenía sentimientos románticos, pero su afecto por él era evidente, especialmente cuando aparecía una mujer atractiva que podría interesarle. Ella intenta ocultarlo de esa mujer y, en las fiestas, se mantiene cerca de él y no lo deja, por lo que sus sentimientos eran claros. De hecho, Darcy definitivamente estaba enamorada de él, pero parece que él no sentía lo mismo. Él fue bastante indiferente con ella. Un conocido en común me dijo, sí, por eso él anunció secretamente su matrimonio y se distanció de Darcy. Quizás nunca le gustó realmente Darcy y se siente afortunado de haber podido poner cierta distancia entre ellos. Una amiga dijo, honestamente, tengo sentimientos similares, pero aparte de mis gustos y disgustos hacia mi cuñada, no puedo evitar empatizar con ella como mujer. He intentado varias veces contrarrestar sus comentarios sarcásticos y calmarla, sin embargo, sentí que era injusto criticarla de esa manera y no me gustaba parecer que estaba presumiendo mi estatus como mujer casada, pero no podía soportar las acciones desconsideradas de mi cuñada y terminé emocionándome. Siento que he bajado mi propia dignidad. No lo lamento, pero me siento algo desagradable. Me pregunto cómo reaccionará mi esposo, pero él también valora a su familia, así que debería entender mis sentimientos. Cuando él regrese a casa, tengo la intención de contarle todo. Esa noche, honestamente, mi esposo regresó con mi cuñada y estaba furioso. ¿Qué has hecho? Escuché que hiciste comentarios rudos sobre mi hermana y que la ridiculizaste con palabras terribles. Al oír la voz de mi esposo, la confusión cruzó por mi mente antes de la sorpresa. Parece que mi cuñada exageró la historia a mi esposo. Mira, mi hermana está llorando, debe ser algo serio que mi hermana, que normalmente es valiente y masculina, esté llorando. Discúlpame con ella detrás de mi esposo. Mi cuñada estaba sosteniendo un pañuelo en su rostro. Espera un minuto, ¿no escucharás mi versión de la historia? ¿Sabes que insultó a mis padres? ¿No lo has oído? Mi hermana nunca haría tal cosa. Mi esposo se negó a escucharme y, al ver a mi cuñada sonriendo sarcásticamente desde detrás de él, mi ira volvió a estallar. No sé exactamente cómo tu hermana lo dijo, pero he sido continuamente sometida a su sarcasmo. Te lo he dicho muchas veces, pero nunca escuchaste realmente. Tu hermana dijo que éramos pobres y malcriados e incluso dijo que mi matrimonio contigo fue por dinero. ¿Qué? Es cierto que mi familia era pobre, pero nunca me sentí inferior por eso y mis padres hicieron todo lo posible para criarme sin dificultades. No estoy interesada en la riqueza de tu familia y tu hermana fue la primera en usar lenguaje soez. Podía tolerar su sarcasmo hasta ahora, pero no puedo perdonarla cuando se trata de mis padres. ¿No te enojarías si alguien insultara a tus padres? Al oír mis palabras, mi esposo guardó silencio por un momento y miró hacia su hermana. Luego, mi cuñada se cubrió nuevamente la cara con el pañuelo y comenzó a llorar ruidosamente. Cuñada, ¿por qué no secas tus lágrimas y nos dices la verdad?
Siempre dices que eres muy directa. Sugerí, y los ojos de mi esposo se agrandaron de repente. No bromees, no puedo creer que mi hermana sea una persona tan desagradable. Después de todo, es cierto que tu familia tiene dificultades financieras, ¿no? ¿Qué tiene de malo decir la verdad? Mi esposo gritó esas palabras y me quedé momentáneamente ciega. ¿Realmente lo crees? Debería haber escuchado el consejo de mi hermana. Debería haber entendido cuando dijo que las personas de familias pobres tienen una mala educación y deberían ser evitadas. Ella tenía razón. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Degradar a mi hermana? ¿Has estado pensando eso todo el tiempo? Sí, tu cocina sabe mal y, con el tiempo, sentí que nuestros estándares de vida son diferentes, pero tu actitud ahora ha decidido mi mente. No puedo quedarme contigo más. En última instancia, no puedo llevarme bien con personas pobres. Pagaré la pensión alimenticia, así que por favor, vete y regresa a esa vieja casa tuya. Dijo, la sonrisa burlona en su rostro era la misma que la de mi cuñada burlándose de mí. Ya no tenía la energía para decir nada. Entendido, me iré, dije, diciendo esto. Empaqué mis cosas en una bolsa y caminé hacia la puerta sin hacer contacto visual con ellos. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, mi cuñada dijo, esto se resuelve como siempre he dicho, puedes reconciliarte con la familia sin importar la pelea, pero es imposible sin los forasteros. Realmente eres lamentable. Al menos intenta vivir felizmente en esa vieja casa con tu familia. Ella susurró. Miré brevemente a mi cuñada y salí silenciosamente de la habitación. Mi padre es un carpintero hábil, pero su espíritu artesanal no se tradujo en habilidades empresariales y mi madre trabajaba a tiempo parcial para apoyar el presupuesto familiar. No éramos ricos, pero nunca tuvimos dificultades para vivir. Creía que mi esposo me había elegido con pleno conocimiento de todo esto. Pensé que si hablaba con mi cuñada, ella entendería. Sin embargo, la realidad era diferente. Me enfrenté al vínculo único de los gemelos. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi esposo me despreciaba. Insultó la cocina que mi madre me enseñó como pobre y me di cuenta de que nunca me amó realmente. Fuera de la casa, inmediatamente contacté a mis padres. Al oír la voz de mi madre, lloré incontrolablemente y le expliqué la situación en partes mientras ella estaba sorprendida. Lo siento, mamá, pero no pude soportar que ridiculizaran a ti y a papá. Me despidieron deseándome felicidad. Después de contarle todo, mi madre suspiró profundamente. Voy para allá ahora. Tu padre viene conmigo. Ella declaró, lo aprecio, vendremos en auto, mi auto. Tu padre no ha estado conduciendo mucho últimamente y estoy preocupada, pero estará bien. Solo quédate tranquila. Está bien, gracias, respondí. La casa de mis padres estaba a unos 30 minutos en coche. Mientras esperaba en la entrada, mi cuñada de repente asomó su cara por la ventana y dijo, ¿todavía estás aquí? Eso es raro, quizás tu casa ya no existe, ese viejo apartamento fue demolido. Darwin, Jen todavía está aquí. Ven a ver, apareció mi esposo también en la ventana. ¿Realmente estás aquí? ¿Qué estás tratando de afirmar? No tiene sentido que te disculpes ahora. Mi decisión no cambiará. ¿Oh, necesitas dinero? Qué mal, dijo lanzándome un billete de 10 pesos. Toma un taxi y regresa rápido. Si te quedas más tiempo aquí, llamaré a la policía. Está bien. Si tu familia se involucra en delitos, solo empeorará la situación de tu casa, se burló. En ese momento, se acercó un coche negro y quedaron maravillados. ¡Guau! Realmente, ¿quién podría estar ahí dentro? ¿Un político o algo así? El coche se detuvo justo frente a mí y la puerta se abrió silenciosamente. Señorita, su transporte ha llegado, dijo. Mientras entregaba mi equipaje al conductor, la ventana del asiento trasero del coche se abrió silenciosamente. Al verme,
abrieron la boca sorprendidos. Darwin, Darcy, ha pasado mucho tiempo. Mi suegro fue quien habló. Detrás de él, pude ver el rostro de mi madre. ¿Por qué mi hija ha estado bajo tu cuidado aquí? Esta área es residencial, así que no podemos estacionar por mucho tiempo. Tenemos un asunto pequeño que discutir. ¿Podrían unirse a nosotros en el coche? Darcy, también eres bienvenida. Sería genial si tus padres también pudieran unirse a nosotros. Mientras mi esposo y mi cuñada quedaban sin palabras, mi padre salió del coche y los invitó de nuevo. ¿Qué tal si se unen a nosotros? Atraídos por la abrumadora presencia de mi padre, los dos subieron al coche. Esta es mi primera vez en una limusina, es impresionante, dijo. Sentados frente a mi padre, mi esposo y mi cuñada, aunque abrumados, intentaron ingratearse con sonrisas. Podríamos haber tomado otro coche, pero no he estado conduciendo últimamente y no estoy muy seguro de para qué es esto, pero ¿a dónde nos dirigimos? A nuestra casa familiar. Me gustaría tener una discusión completa contigo y tu hermana sobre tu casa. No entiendo de qué estás hablando y por qué este coche. Te estarás preguntando por qué personas comunes como nosotros están en un coche tan lujoso. Ah, no. Bajo la intensa mirada de mi padre, los dos se echaron hacia atrás. Al llegar a nuestro destino, al bajar del coche y ver el gran portón frente a nosotros, quedaron sin palabras. ¿Dónde está esto? Esta es mi casa familiar. La boda anterior fue pequeña y solo familiar, así que no habías conocido al abuelo de Jen. Quería que lo conocieras hoy, pero desafortunadamente ha estado hospitalizado recientemente. Lo siento, no pude presentarlo. Mientras el portón se abría lentamente y nos adentrábamos, mi esposo y mi cuñada siguieron de cerca. Al entrar en la casa, mi esposo y mi cuñada quedaron congelados de sorpresa. Por favor, tomen asiento, ordenó mi padre. Lo hicieron con expresiones asombradas y miraron alrededor de la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué hay del coche del que acabamos de salir? ¿Es alguna especie de broma? ¿De quién es esta casa? Seguramente no entramos sin permiso, haces una pregunta interesante. Esta es mi casa familiar. Eso no puede ser cierto. Cuando fuimos a saludarte por el matrimonio, era una casa vieja de madera. Desearía que dejaras de bromear. Cuando mi padre hizo señas, una criada colocó tarjetas de presentación frente a ellos. Ah, un carpintero con una tarjeta de presentación. Ah, Peterson Trading, la famosa corporación. Esa tarjeta pertenece a mi abuelo. Él es el presidente de esa compañía. Mientras hablaba, mi madre añadió, mi esposo también es ejecutivo en la misma compañía. ¿En serio? No solo eso, sino que nuestra familia ha sido propietaria de tierras por generaciones. Muchas de las tierras alrededor de aquí son propiedad de mi abuelo. ¿Por qué elegiría él ser un carpintero para vivir en un apartamento tan viejo? Mi padre resistió hacerse cargo del negocio familiar y eligió ser carpintero en su juventud como una forma de rebelión. Desde que Jen nació, se ha reconciliado con mi padre y ha estado apoyando nuestro estilo de vida. Ahora disfrutamos de viajes familiares al extranjero una vez al mes. La familia de mi madre posee una tienda de vestidos de renombre internacional. En su juventud, se inspiraron en la letra de una canción para seguir tal estilo de vida. Por cierto, recuerda en la secundaria cuando casi te pierdes el viaje escolar porque te quedaste dormida. Mi abuelo te envió al lugar en helicóptero cuando estabas desesperada. Como resultado, llegaste incluso antes que los autobuses. Me sorprendí y también mis compañeros de clase. Es cierto que solía vivir en un viejo apartamento de madera, pero pasaba los fines de semana en la espaciosa casa de mi abuelo con mi familia y celebrábamos ocasiones especiales como cumpleaños allí. Se sentía como si tuviera dos hogares, lo cual era agradable. ¿Por qué has guardado silencio tanto tiempo? Espera, el apellido de soltera de Jen no coincide con el apellido de su abuelo. Eso es cierto,
debes estar mintiendo. Estás fabricando una mentira tan ingeniosa para engañarnos, pobres personas, se burlaron. Al gritar, toda nuestra familia solo pudo suspirar. Solo 30 minutos después de ser expulsada por mi esposo, no hay manera de que una casa y un coche se hayan preparado tan rápido en primer lugar. Nadie crearía una mentira tan masiva solo porque fueron insultados. Cuando nos casamos por primera vez, mi esposo se mudó a la casa de mi familia debido a un conflicto con la suya propia. Sin embargo, mi hermano y su esposa se hicieron cargo de nuestra casa familiar y mi esposo estaba destinado a suceder a su padre como presidente, como explicó mi madre. Mi esposo frunció el ceño mientras sostenía la tarjeta de presentación con fuerza. Jane, ¿por qué guardaste silencio? Sí, si hubiéramos sabido esto, nos habrías tratado mejor. Cuando pregunté esto, ellos se dieron la vuelta y quedaron sin palabras. Si preguntas por qué mantuve esto oculto, es porque no quería hacer público nuestro linaje familiar. Lo siento, estoy cansada de que la gente juzgue a otros por su origen familiar y mis padres desprecian esos valores, así que estuve de acuerdo con ellos. Sin embargo, no puedo permanecer en silencio cuando insultan a mi hija. Mi padre ama mucho a Jenny y si él estuviera aquí ahora, me pregunto cómo habría reaccionado. Una foto de mi abuelo colgaba detrás de mi padre como si estuviera examinando el comportamiento de mi esposo y mi cuñada. Por cierto, la compañía para la que trabaja tu padre es en realidad nuestra subsidiaria. ¿Lo sabías? Al revelar este hecho, las expresiones en los rostros de mi esposo y mi cuñada de repente se pusieron pálidas. Realmente quería conocerlos hoy, pero ¿están en casa? Nuestros padres lo están, creo. Sí, es cierto, su actitud visiblemente confundida fue una señal definitiva de que estaban mintiendo, pero la absurdidad de todo hizo reír a mi padre. Entendido, entonces no hay remedio. Más tarde, tengamos una discusión completa sobre las acciones que tomaste contra mi hija y si tus padres comparten las mismas opiniones. ¿Es necesario tener esta conversación? ¿Por qué necesitas confirmar tal cosa? Quiero que mi hija regrese a casa. Ella también lo desea y nos pidió que fuéramos a recogerla. ¿Estás diciendo que ella debería divorciarse? ¿No fuiste tú quien sugirió esa propuesta? Jane, solo pude asentir bajo la mirada de mi esposo. Espera, ser llamada aquí de repente, enfrentándote al hecho de que eres rica y ahora siendo empujada hacia el divorcio, esto es demasiado absurdo. Sí, si hubiéramos sabido, esto no habría sucedido. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? ¿Qué habrías hecho si hubieras conocido el trasfondo familiar de mi familia? Eso significa que soporté las palabras de mi cuñada porque aún tenía amor por mi esposo. Sin embargo, hoy, al ver la verdadera naturaleza de mi esposo, ese afecto rápidamente se enfrió. Hoy, al ver cómo mi esposo ridiculizaba a mis padres, me di cuenta de que no puedo estar con él más. Estoy decepcionada por su actitud de juzgar a las personas basándose en su origen familiar. Hoy, tú y tu hermana dijeron que las personas pobres deberían regresar a sus antiguos hogares. Eso no es adecuado para nosotros, eso significa que estás pidiendo el divorcio, ¿verdad? También quiero el divorcio. Espera, eso fue solo un juego de palabras. Lo dije en broma, pero no dijiste que sientes que tenemos diferentes estándares de vida día a día y también llamaste los sabores tradicionales pobres. Incluso si fue una broma, no puedo vivir con alguien que hace tales comentarios. El divorcio es de mutuo acuerdo, así que si empiezas uno nuevo con alguien del mismo nivel de vida que tú, todo se resolverá, ¿verdad? Eso es así. Entonces, discutamos este asunto nuevamente con tus padres. Por hoy, puedes irte. Debo despedirlos, intentó guiar a mi esposo y mi cuñada la criada. Mi esposo se negó y gritó, no es una broma, ¿qué estás diciendo? En realidad, ¿no eran ustedes quienes se reían de nosotros a escondidas? Visiblemente enojado, su rostro rojo de ira, mi cuñada continuó, exactamente, fingiendo ser una carpintera pobre pero en realidad siendo rica.
¿Nos llamaste aquí para atraparnos? ¿Qué es esto, una recreación de un viejo drama? No creo en esas cosas. ¿Esta es realmente una casa real o es algún tipo de escenario? Todo este personal aquí son actores contratados. Ella gritaba tan fuerte como mi esposo. Cálmate primero, dijo mi padre intentando calmar a mi esposo, pero mientras mi esposo intentaba sacudir su mano, su brazo rozó un jarrón a su lado y cayó al suelo con un estruendo, rompiéndose en pedazos. Un suspiro se elevó y las criadas corrieron hacia el jarrón roto, sus rostros volviéndose pálidos. ¿Por qué estás tan sorprendida? Es solo un jarrón, probablemente algo de una tienda de dólar, declaró mi esposo en voz alta, mirando hacia abajo a las criadas que recogían los pedazos. Al ver esto, mi padre suspiró mientras recogía un pedazo de los escombros. Dijiste que pagarías la pensión alimenticia para proceder con el divorcio, ¿pero puedes pagar el precio de este jarrón? Mi esposo exclamó sorprendido, vale 100,000 pesos. Mi bisabuelo lo mandó hacer por un artista famoso. Es irreemplazable. Después de terminar su explicación, mi padre presionó para confirmar de nuevo, ¿le dijiste a mi hija que pagarías la pensión alimenticia? Bajo la mirada aguda de mi padre, el rostro de mi esposo pasó de pálido a blanco inmaculado. Espera, fue mi hermano quien lo rompió. No tiene nada que ver conmigo. Ni siquiera toqué el jarrón, protestó mi cuñada, pero nadie respondió. Mientras gritaba, se aferró desesperadamente a mi brazo. Mira, no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? ¿Por qué estás enojada conmigo? Solo puedo pensar que estoy siendo malinterpretada. Soy del tipo que dice lo que piensa de inmediato y, si por eso estás enojada, me disculparé sinceramente. Tengo la intención de cambiar eso, está bien. Mientras calmaba el brazo tembloroso de mi cuñada, miré directamente a sus ojos. Las personas que afirman ser directas no huyen ni evitan los problemas, no usen eso como excusa. Desafortunadamente, una acción menor se ha escalado a un incidente mayor, dije. Mi cuñada no tenía palabras, sus ojos bien abiertos. ¿Podemos tomarnos un momento? No puedo seguir el ritmo de este desarrollo. Todavía somos una pareja casada, ¿verdad? Así que llevémoslo de vuelta a casa y discutámoslo a fondo entre nosotros, propuso mi esposo. Pero no sentí simpatía por él. ¿Recuerdas cuando rompiste el cenicero valioso de tu abuelo cuando eras niña? Sí, ese cenicero valía 50,000 pesos y estaba completamente indefensa, respondí mientras me disculpaba. Sí, pero el abuelo te perdonó de inmediato y nunca pidió compensación. Después de hablar, las expresiones en mi esposo y mi cuñada parecían suavizarse un poco. Sin embargo, comencé a pararme frente a ellos y dije las palabras que habían estado escuchando repetidamente: las relaciones familiares pueden repararse, pero una vez que hay una ruptura entre una pareja casada, es difícil de arreglar. Esto es algo que aprendí de ustedes, gemelos. Con este comentario, sus rostros palidecieron una vez más. Después, nuestro divorcio se finalizó oficialmente. Mis suegros no dijeron nada durante el divorcio y cortaron todo apoyo a los gemelos bajo la condición de que pagaran por el jarrón, lo que salvó a mi suegro de perder su trabajo y a mi suegra del aislamiento social. Nunca imaginé que mi abuelo fuera tan respetado. Escuché que mi exesposo y mi cuñada están trabajando secretamente en trabajos nocturnos para pagar el jarrón. Los gemelos que antes eran muy cercanos tuvieron una gran pelea por la compensación del jarrón y ahora ni siquiera se hablan. Mi padre continúa trabajando duro como antes y mi madre lo sigue apoyando como siempre. Debido a este incidente, he causado muchos problemas a mis padres y a mi abuelo, así que reflexiono sinceramente sobre esto e intento vivir